Inquebrantable, capítulo 1, página 19. La insurgencia de un solo niño. Poco antes del amanecer del 26 de agosto de 1929, en la recámara trasera de una pequeña casa en Torrance, California, un niño de 12 años estaba sentado en su cama y escuchaba. Había un sonido proveniente del exterior y se hacía más fuerte cada vez. Se trataba de un pesado sonido que sugería inmensidad, una gran escisión en el aire. Provenía directamente de encima de la casa. El niño se bajó de la cama, corrió escaleras abajo, abrió de golpe la puerta trasera y se quedó de pie en el pasto. El patio parecía de otro mundo, sofocado por una oscuridad innatural y vibrante por el sonido. El niño permaneció de pie sobre el pasto junto a su hermano mayor, echando la cabeza para atrás, hechizado. El cielo había desaparecido. Un objeto del que solamente podía distinguir la silueta y que abarcaba un gran espacio formando un arco, estaba suspendido a baja altura sobre la casa. Era más largo que 2 campos de fútbol y parecía tan alto como los edificios de una gran ciudad. Tapaba las estrellas. Lo que el niño miraba era el dirigible alemán llamado Graf Zeppelin. Con sus 244 metros de largo y 33 de alto, era la máquina voladora más grande jamás fabricada, mucho más lujoso que el mejor avión, capaz de deslizarse sin problemas durante largos trayectos, construido a una escala que cortaba el aliento. Página 20. A los espectadores. Era, en el verano del 1929, la gran maravilla del mundo. La nave estaba a 3 días de completar una proeza extraordinaria en el ámbito de la aeronáutica: circunnavegar el globo. El viaje había comenzado el 7 de agosto cuando el Zeppelin soltó sus amarras en Lakehurst, Nueva Jersey, elevándose como un suspiro para iniciar la marcha en dirección a Manhattan. Ese verano, en la Quinta Avenida, comenzaba la demolición del Hotel Waldorf Astoria, con el fin de dejar el espacio libre para un nuevo rascacielos de proporciones sin precedentes, el Empire State. En el Yankee Stadium, en el Bronx, los jugadores estrenaban uniformes con números para mejor identificación. Lou Gehrig usó el número 4, Babe Ruth, cerca de batear su 50º cuadrangular, usó el número 3. En Wall Street, los precios de las acciones registraban un récord máximo. Tras deslizarse lentamente alrededor de la Estatua de Libertad, el Zeppelin se dirigió al norte y luego dio vuelta hacia el Atlántico. En su momento, la Tierra volvió a aparecer bajo el aparato. Francia, Suiza, Alemania. La nave pasó sobre Nuremberg, lugar en que el político del flequillo Adolfo Hitler acababa de pronunciar un discurso en favor del infanticidio selectivo. Su partido nazi había arrollado en las elecciones de 1928. Luego voló al este de Frankfurt, donde una mujer judía de nombre Edith Frank cuidaba de su recién nacida llamada Anne. En su viaje hacia el noreste, el Zeppelin cruzó encima de Rusia. Los aldeanos de Siberia, tan aislados que ni siquiera habían visto un tren, cayeron de rodillas ante semejante espectáculo. El 19 de agosto, el Zeppelin rodeó Tokio mientras 4 millones de japoneses gritaban ¡Banzai! Y poco después aterrizó en un claro. 4 días más tarde, cuando los himnos alemán y japoneses resonaban en el lugar, la nave se elevó para integrarse a una corriente de aire que soplaba a gran velocidad sobre el Pacífico, en dirección América. Página 21. Los pasajeros que se asomaban por las ventanas solo pudieron ver la sombra de la nave que los seguía reflejada en las nubes, como si fuera un enorme tiburón que nadaba a su ritmo. Cuando las nubes desaparecieron, los pasajeros vieron esa sombra reflejada en las aguas, como si se tratara de un monstruo gigante. El 25 de agosto, el Zeppelin llegó a San Francisco. Tras ser vitoreado a lo largo de la costa californiana, se deslizó en el atardecer, adentrándose en la oscuridad y el silencio para cruzar la medianoche.
Pasó lentamente sobre Torrance, en donde solo pudieron verlo algunas almas adormiladas, entre las que se contaba el niño en pijama que observaba desde el jardín trasero de su casa, ubicada en la avenida Gramercy. Bajo la aeronave y sintiendo el pasto en sus pies descalzos, el niño quedó estupefacto. Fue, según dijo, atemorizantemente bello. Podía sentir el rumor de las máquinas de la nave surcando el aire, pero no distinguía el recubrimiento plateado, las majestuosas costillas ni la cola que semejaba una aleta. Solo distinguía la negrura del espacio que la nave ocupaba. Más que una gran presencia, era una gran ausencia, un océano geométrico de oscuridad que parecía tragarse al cielo mismo. El nombre del niño era Luis Silvi Zamperini, hijo de inmigrantes italianos. Había llegado al mundo en Olean, Nueva York, el 26 de enero de 1917, pesando 5.2 kilos y ostentando un cabello negro áspero como alambre de púas. Su padre Anthony había vivido solo desde los 14 años, siendo en principio minero de carbón y boxeador, para dedicarse después al trabajo de la construcción. Su madre Louise era una mujer pequeña y alegre que se había casado a los 16 años y tenía 18 cuando nació Louis. En su apartamento, en el que por cierto solo se hablaba italiano, Louise y Anthony se referían a su hijo diciéndole Toots. Página 22. Desde el momento en que logró caminar, Louis no soportó quedar encerrado en el corral. Sus hermanos lo recordaban deambulando o saltando animales, plantas o muebles. En cuanto Louis lo ponía en una silla pidiéndole que se estuviera quieto, el niño se esfumaba. Si no sostenía a su hijo con sus propias manos, la criatura escapaba sin que ella supiera en dónde estaba. En 1919, cuando el pequeño Louis de 2 años estaba en cama por una neumonía, logró escapar por la ventana de la habitación, descendió a un piso y echó a correr calle abajo perseguido por un policía que trataba de atraparlo mientras la gente miraba asombrada. Luego, siguiendo el consejo de su pediatra, Louis y Anthony decidieron mudarse con los niños al cálido clima de California. Poco después de que su tren salió de la estación Grand Central, Louis corrió a lo largo de todo el tren, llegó al furgón de cola y saltó. De pie junto a la frenética madre que miraba cómo el tren se alejaba, Pete, el hermano mayor de Louis, vio que éste corría por las vías para alcanzar el tren con perfecta serenidad. Cuando volvió a estar en brazos de la madre, Louis sonrió. «Sabía que regresarías», dijo el niño en italiano. En California, Anthony consiguió empleo como electricista de trenes y compró cerca de 2,000 metros de terreno en las afueras de Torrance, un poblado con 1,800 habitantes. Él y Louise se construyeron una casucha de una sola habitación en la que no había agua corriente, con un techo que goteaba tanto que debían poner cubetas sobre las camas. El retrete estaba afuera, en la parte trasera. Dado que en lugar de cerraduras tenían solo ganchos, Louise optaba por sentarse en una caja de manzanas cerca de la entrada, sosteniendo un rodillo para enfrentar a cualquier merodeador que amenazara a sus hijos. En ese sitio y en la casa de Avenida Gramercy, a la que se cambiaron un año más tarde, Louise mantuvo a raya a los merodeadores. Página 23. Pero no logró controlar a Louis. Apenas se libró de ser atropellado al emprender una carrera para atravesar una calle muy transitada. A los 5 años empezó a fumar las colillas que encontraba en su viaje diario al jardín de niños. Comenzó a beber una noche, cuando contaba con 8 años de edad. Tomó las copas llenas de vino que estaban en la mesa del comedor, se escondió bajo la mesa y las vació. Luego salió de la casa trastabillando hasta caer en un rosal. Un día, Louise descubrió que Louis se había clavado una vara de bambú en la pierna. Otro día, tuvo que pedir a un vecino que cosiera el dedo del pie casi cercenado de su niño.
En otra ocasión, Louis se presentó cubierto de petróleo, pues había escalado un pozo petrolero para luego tirarse un clavado a un estanque aledaño. Estuvo a punto de ahogarse. Requirieron 4 litros de agarras y mucha paciencia para restregarlo hasta poder reconocerlo de nuevo. Le emocionaba poner a prueba los límites, por lo que Louis era prácticamente indomable. Conforme creció, desarrollando una mente especialmente aguda, las proezas de arrojo ya no resultaron satisfactorias. Se podía afirmar que en Torrance había nacido la insurgencia de un solo niño. Si era comestible, Louis lo robaba. Si ocultaba en los callejones con un rollo de alambre en el bolsillo, se ocultaba en los cajones con un rollo de alambre en el bolsillo para abrir cerraduras. Las amas de casa que se apartaban de sus cocinas regresaban a ellas para descubrir que sus cenas habían desaparecido. Los residentes que atisbaban por la ventana de sus puertas traseras podían ver a un niño de largas piernas alejándose por el callejón con un pastel en las manos. Cuando una familia de la localidad omitió invitar a Louis a una cena, él se apareció en la casa, sobornó al gran danés de la familia con un hueso y les vació la nevera. En otra fiesta, página 24, dio a la fuga con un varillete de cerveza. Al descubrir que las mesas para enfriar los pasteles de la pastelería Mainzer estaban a su alcance desde la puerta trasera, Louis empezó a abrir la cerradura para robar país. Comía hasta reventar y guardaba los sobrantes para usarlo como munición de emboscadas. Cuando lo imitaron algunos ladrones rivales, dejó de robar hasta que los ladronzuelos fueron atrapados, por lo que los dueños de la pastelería bajaron la guardia. Entonces dio la orden a sus amigos de que robaran de nuevo la Mainzer. Prácticamente todas las historias de infancia de Louis terminaban con un "y entonces me eché a correr como loco". Solía ser perseguido por las personas a quienes robaba, y por lo menos 2 de sus víctimas amenazaron con dispararle. Para minimizar el impacto de la evidencia que se tenía en su contra cuando la policía le echaba el guante, ocultaba su botín en varios escondites situados por todo el pueblo, entre los que se contaba una cueva con cupo para 3 personas que él mismo había cavado en un bosque de las inmediaciones. Bajo el graderío de la escuela secundaria de Torrance, Pete encontró una vez una garrafa de vino que Louis había ocultado allí. Estaba repleta de hormigas embriagadas. En el vestíbulo del Teatro Torrance, Louis bloqueó con papel sanitario las ranuras para las monedas de los teléfonos públicos y regresaba con regularidad al teatro para meter un alambre tras las monedas atoradas en el mecanismo, logrando así llenarse las manos con cambio. Un comerciante en metales jamás imaginó que el sonriente muchacho italiano que le vendía retazo de cobre era el mismo que le había robado la noche anterior. Cuando se enfrascó en un pleito en el circo, descubrió que los adultos regalaban monedas a los rijosos con tal de que se calmaran. Desde entonces, Louis declaró una tregua a sus enemigos para mejor fingir peleas ante extraños. Página 25. Para vengarse de un conductor de tranvía que no paró cuando él hizo una seña, Louis engrasó los rieles. Cuando un maestro lo castigó en un rincón por escupir, Louis desinfló los neumáticos de su auto con palillos de dientes. Después de establecer un récord legítimo con los Boy Scouts, siendo el scout que más rápido encendía los fuegos, Louis rompió su propio récord al empapar la madera en gasolina, mezclándola con cabezas de cerillos y causando una pequeña explosión. En otra ocasión robó el tubo de la cafetera de su vecino. Subió a un árbol armado con moras y desde allí la escupió a través del tubo, haciendo que las niñas del vecindario salieran corriendo. Su obra magna se convirtió en leyenda. Una noche Louis subió al campanario de un templo bautista, ató la campana con alambre de piano y fijó el otro extremo del alambre a un árbol. Luego llamó a la policía, a los bomberos y a medio Torrance para que fueran testigos de cómo repicaba la campana espontáneamente.
Los más crédulos del pueblo dijeron que estaban ante una señal de Dios. Solo una cosa lo asustó. Cuando transcurría su infancia tardía, un piloto aterrizó su aeronave cerca de Torrance y propuso a Louis subir para darle una vuelta. Uno esperaría que ese niño tan intrépido estuviera feliz, pero la velocidad y la altura lo espantaron. Desde entonces decidió que no quería tener nada que ver con los aviones. En su muy accidentada infancia, Louis hizo más que meras travesuras, pues definió al tipo de hombre que sería de adulto. Confiado en su ingenio, pleno de recursos y atrevido para escapar de cualquier predicamento, era casi imposible desalentarlo. Cuando la historia lo llevó a la guerra, este optimismo a toda prueba lo definiría. Página 26. Louis era 20 meses menor que su hermano, quien era justo lo contrario. Peter Zamperini era guapo, popular, esmerado en su arreglo personal, educado con sus mayores, bondadoso con los de su edad y delicado con las chicas. Además, había sido dotado con tan buen juicio que incluso siendo niño hacía que sus padres lo consultaran cuando se trataba de decisiones difíciles. En la cena retiraba la silla para que su madre se sentara, llegaba a las 7 de la tarde a casa y metía el despertador en su almohada para que Louis no se despertara con el ruido, pues compartían la cama. Se levantaba a las 2:30 de la mañana para comenzar a repartir periódicos en una ruta que le tomaba cerca de 3 horas. Guardaba todas sus ganancias en el banco, las que perdió en su totalidad cuando llegó la Gran Depresión. Tenía una voz extraordinaria y el galante hábito de llevar imperdibles en el dobladillo de sus pantalones, por si acaso fallaba un tirante de alguna de sus compañeras de baile. En una ocasión salvó a una chica de perecer ahogada. Pi irradiaba una autoridad amable pero impactante que ejercía su influjo en quienes se encontraban con él, incluso tratándose de adultos. Su opinión contaba, inclusive Louis, quien parecía haber hecho de la desobediencia a su religión, hacía lo que Pi decía. Louis idolatraba a Pi, quien lo cuidaba con celo paternal, al igual que a sus hermanas Silvia y Virginia. Pero Louis era eclipsado por su hermano y escuchaba siempre el mismo cuento. Cuánto deseaban sus hermanas que Louis se pareciera más a Pete. Lo que sobre todo molestaba a Louis era que la reputación de Pete era en parte un mito. Aunque las calificaciones de Pete resultaron un poco más altas que las reprobatorias de Louis, el director de la escuela trataba a Pete como si fuera un alumno de calificaciones perfectas. La noche del milagro del campanario de Torrance, una linterna bien dirigida habría revelado las piernas de Pete colgando del árbol junto a las de Louis. Y Louis no era el único chico Zamperini al que se podía ver corriendo a toda velocidad por el callejón con comida que había pertenecido a sus vecinos. Página 27. Pero a nadie se le ocurrió jamás sospechar de Pete. Nunca atrapaban a Pete, dijo Silvia. A Louis siempre lo atrapaban. Louis no parecía tener nada en común con los otros muchachos. Era un niño enfermizo y durante sus primeros años en Torrance sus pulmones estaban tan afectados por la neumonía que cuando se organizaban días de campo las niñas podían dejarlo atrás en el trayecto. Sus características físicas, aunque después llegarían a integrarse en un todo agradable, por el momento daban la impresión de ir cada cual por su lado, haciendo que su rostro resultara curioso, como diseñado por un comité. Sus orejas estaban situadas a los lados de la cabeza semejando pistolas enfundadas, y encima de las orejas había una pelambrera negra y calamitosa que lo mortificaba. Trataba de aplacarla con la plancha caliente de su tía Margie, se colocaba una media de seda en la cabeza por las noches o se echaba tanto aceite de oliva que las moscas lo seguían hasta la escuela. Nada funcionó. Y aún debemos tomar en cuenta el factor étnico. En el Torrance de 1920 se mostraba tal desdén por los italianos que cuando los Zamperini llegaron, los vecinos pidieron al consejo de la ciudad que no los dejaran radicar ahí.
Louis, quien conocía únicamente los rudimentos de inglés hasta que cursó la escuela elemental, no podía ocultar su origen. Sobrevivió al jardín de niños encontrando protección en las faldas de su madre, pero llegado el primer año, cuando gritó bruto bastardo a otro chico, los profesores se la cobraron. Complementaron su desventaja haciéndole repetir el año. Era un niño marcado. Los abusivos, atraídos por su origen distinto y esperando obligarlo a pronunciar maldiciones en italiano, le arrojaban piedras, se burlaban, lo golpeaban y lo pateaban. Trató de comprar compasión con su almuerzo, pero seguían, página 28, golpeándolo, dejándolo ensangrentado. Pudo haber escapado de las golpizas huyendo a toda velocidad o llorando, pero se rehusó a hacerlo. Podías golpearlo hasta morir, dijo Silvia, y ni siquiera se quejaba o lloraba. Se limitaba a proteger su rostro con las manos y resistir. Conforme Louis se acercaba a la adolescencia, cambió radicalmente. Huraño se dedicaba a deambular por las afueras de Torrance haciendo amistad con chicos rudos que seguían sus órdenes. Desarrolló una fobia a los gérmenes que le llevó a impedir que la gente se acercara siquiera a su comida. Aunque podía ser un niño muy dulce, por lo regular era explosivo y desafiante. Fingía ser rudo, pero en secreto se sentía atormentado. Los muchachos que iban en grupo a alguna fiesta lo veían deambulando cerca de la entrada sin animarse a entrar. Frustrado por su incapacidad para defenderse, decidió convertir esa debilidad en objeto de estudio. Su padre lo enseñó a entrenar con el saco de boxeo y le construyó una mancuerna pegando 2 latas llenas de café a un tubo. La siguiente ocasión en que un compañero trató de abusar de Louis, él se agachó a la izquierda y le propinó un derechazo en la boca al oponente. El abusador gritó al ver que le habían roto los dientes y huyó. Jamás olvidaría la orgullosa ligereza con lo que lo embargó en el camino a casa. Con el paso del tiempo, el temperamento de Louis se volvió impredecible. Su melena fue haciéndose más corta y sus habilidades se fueron aguzando. Golpeó a una chica, empujó a un maestro, atacó a un policía con tomates podridos. Los muchachos que lo molestaban terminaban con los labios hinchados y los abusadores aprendieron a dejarlo en paz. En una ocasión halló a Pi peleándose con otro muchacho frente a su casa. Ambos chicos tenían la guardia alta y esperaban a que el otro atacara. Louis no podía, página 29, soportarlo. Recuerda, Pi, estaba ahí parado diciendo, pégale, Pi, pégale. Yo sigo ahí esperando y de repente Louis se vuelve y golpea a este tipo en el estómago y después se echa a correr. Anthony Zamperini estaba harto de la situación. Parecía que la policía estaba siempre en la puerta principal de la casa tratando de ajustarle las cuentas a Louis. No faltaban vecinos con quienes disculparse y daños que compensar con dinero que no le sobraba. Adorando a su hijo pero exasperado por su conducta, Anthony daba fuertes nalgadas a Louis frecuentemente. Una vez en que lo sorprendió metiéndose por la ventana a medianoche, le dio una patada fortísima en el trasero, tanto que lo levantó del suelo. Louis aceptó el castigo sin llanto y en silencio, para luego darse a cometer las mismas faltas, como si tratara de demostrar que podía hacerlo y nada más. Su madre Louise optó por obrar de manera distinta. Louis era una copia suya hasta en el tono azul de los ojos. Si la empujaban, empujaba. Si el carnicero le vendía un mal corte de carne, iba a la carnicería con el sartén en la mano a reclamar. Amante de las bromas, untó betún en una caja de cartón y la presentó al vecino cual si se tratara de un pastel de cumpleaños. Cuando Pete le dijo que tomaría aceite de ricino si ella le daba una caja de dulces, ella estuvo de acuerdo. Lo miró beber el aceite y luego le dio una caja de dulces vacías. «Solo me pediste la caja, mi amor», dijo con una sonrisa, «y eso es todo lo que tengo». Y comprendía más que bien la beligerancia de Louis.
En una celebración de Halloween, ella se disfrazó como si fuera niño y corrió por todo el barrio pidiendo dulces con Louis P. Una pandilla, pensando que se trataba de uno de los rudos del barrio, la tiró y trató de robarle los pantalones. La pequeña Louise Zamperini, madre de 4, estaba metidísima en el lío cuando los guardias se la llevaron por pelear en las calles. Página 30. Sabedora de que al castigar a Louis solamente provocaría su desafío, la madre adoptó una solución poco ortodoxa para tratar de reformarlo. En busca de un informante, trabajó a los compañeros de clase de Louis con pasteles caseros hasta que dio con un chico tranquilo llamado Hugh que tenía una inclinación obvia por los pasteles. Con su ayuda, Louis pronto estuvo al tanto de todo lo que hacía su hijo. Los niños se preguntaban de dónde habría ella sacado los poderes sobrenaturales. Seguro de que Silvia estaba espiando para su madre, Louis se rehusó a sentarse con ella a la mesa, condenándose a comer solo en la cocina, frente a la puerta abierta del horno. Una vez se enojó tanto con ella que la persiguió alrededor de la cuadra. Logrando correr más rápido que Louis por primera vez en su vida, Silvia tomó el atajo del callejón para meterse en el taller de trabajo de su padre. Louis la sacó de ese sitio al amenazarla con dejarle cerca su serpiente mascota de casi 1 metro de largo. Luego Silvia decidió encerrarse en el auto de la familia y no salió de ahí toda una tarde. Era un asunto de vida o muerte, dijo ella unos 75 años más tarde. A cambio de todo su esfuerzo, Louise no logró cambiar a Louis. Este se escapó de la casa y rondó por San Diego durante días, durmiendo bajo un puente de la carretera. Trató de montar un novillo en el campo y terminó estrellándose contra el borde filoso de un árbol recién caído. Tuvo que cojear con la rodilla herida envuelta en un pañuelo hasta llegar a casa. Las 27 puntadas tampoco lograron domarlo. Golpeó tan fuerte a un chico que le rompió la nariz. Inmovilizó a otro y le metió toallas de papel en la boca. Los padres prohibían a sus hijos acercarse a él. Un granjero que estaba furioso por los robos de Louis cargó su escopeta con sal de grano y le disparó en el trasero. Louis golpeó tanto a un muchacho que lo dejó inconsciente en una zanja, temeroso de haberlo matado. Al ver Louis sangre en los puños de Louis, rompió el llanto. Página 31. Cuando Louis se preparaba para comenzar a estudiar en la preparatoria de Torrance, parecía más un joven peligroso que un muchacho travieso. La preparatoria constituiría el final de su educación académica. No había dinero para mandarlo a la universidad. El sueldo de Anthony solía acabarse unos días antes de que llegara el siguiente cheque, obligando a que Louis improvisara comidas con berenjena, leche, pan duro, hongos silvestres y conejos que Pete y Louis cazaban en el campo. Con calificaciones reprobatorias y pocas capacidades, Louis no tenía oportunidades de obtener una beca. Tampoco era muy probable que consiguiera empleo. La Gran Depresión había llegado y la tasa de desempleo rondaba 25%. Louis no tenía ambiciones. Si le preguntaba qué deseaba ser de grande, respondía cosas como vaquero. En la década iniciada en 1930, Estados Unidos estaba obsesionado con la pseudociencia de la eugenesia y su promesa de mejorar la raza humana al quitar a los no aptos de la masa genética. Junto con los débiles mentales, los locos y los criminales, se incluía también a las mujeres que habían tenido sexo fuera del matrimonio, lo que se consideraba una enfermedad mental, a los huérfanos, los incapacitados, los pobres, los que no tenían hogar, los epilépticos, los que se masturbaban, los ciegos y los sordos, los alcohólicos y las muchachas cuyos genitales excedían ciertas medidas. Algunos defensores de estas teorías eugenésicas recomendaban la eutanasia
y en algunos hospitales psiquiátricos esto se llevó a cabo en varias personas por medio de la negligencia letal o, dicho de otro modo, por medio del homicidio liso y llano. En un hospital psiquiátrico de Illinois, los pacientes nuevos eran alimentados con leche de vaca infectada con tuberculosis, con la creencia de que solo morirían los indeseables. Cerca de 4 de cada 10 pacientes de este tipo morían. Una herramienta más popular para esta eugenesia estaba representada por la esterilización forzosa, página 32, que fue empleada en numerosos desdichados que ya fuera por mal comportamiento o mala suerte cayeron en manos de los gobiernos estatales. Para 1930, cuando Louis comenzaba sus años de adolescencia, California cayó bajo el influjo de estas teorías eugenésicas y llegaría al extremo de esterilizar a unas 20,000 personas. Cuando Louis estaba en la adolescencia temprana, un acontecimiento en Torrance mostró la cruda realidad en casa. Un muchacho del vecindario de Louis era tenido por débil mental. Fue internado y apenas se salvó de la esterilización por medio de un frenético esfuerzo legal de sus padres, financiados por los vecinos de Torrance. Con la tutoría de las hermanas de Louis, el niño logró obtener calificaciones perfectas. Louis siempre estuvo cerca del centro de detención para menores infractores o de la cárcel, y siendo un chico problemático crónico, un estudiante fracasado y un italiano sospechoso, era el típico caso que llamaba la atención de los eugenesistas. De pronto comprendió el riesgo que estaba corriendo y se sintió fuertemente estremecido. La persona en la que Louis se había convertido no era. Lo sabía, su auténtico yo. Hizo esfuerzos vacilantes por relacionarse con otros. Fregó el piso de la cocina para sorprender a su madre, pero ella dio por hecho que Pete había realizado el trabajo. Cuando su padre estaba fuera de la ciudad, Louis revisó el motor del auto familiar, un sedán Marmon Roosevelt de 8 cilindros. Horneó galletas y las regaló cuando la mamá, harta del desorden en la cocina, lo sacó de esta. Él siguió cocinando en la casa del vecino. Regaló todo lo que había robado. Tenía un gran corazón, dijo Pete. Louis regalaba cualquier cosa, sin importar que fuera suyo o no. Cada intento por regenerarse acababa mal. Terminó solo, leyendo novelas de Zane Grey y deseando ser parte de ellas como el hombre con su cabello que se acerca a tierras inhóspitas. Escindido del mundo, página 33. Iba al cine para mirar películas de vaqueros, pero perdía el hilo de las tramas al ver las escenografías. Algunas noches arrastraba su cama hasta el patio para dormir solo. Otras veces se mantenía despierto en cama bajo los afiches de la estrella de películas de vaqueros, Tom Mix y su caballo maravilla, Tony, sintiéndose atado a algo de lo que no podía liberarse. En la parte trasera de la recámara oía el paso de los trenes. Recostado junto a su hermano dormido, escuchaba el estentoreo y grave sonido de los vagones que iban y venían. Ese sonido le erizaba la piel. Perdido en la fantasía, Louis se imaginó en un tren, penetrando en territorios desconocidos, empequeñéndose a cada momento hasta desaparecer en lontananza. Hit that like button. Subscribe for my mommy's channel. Bye.